Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase. En este caso, en este día hablaremos acerca de la poesía lírica. Recuérdense que cuando hablamos de la poesía lírica vamos a hablar básicamente de los fundamentos de lo que nosotros conocemos hoy en día como poesía o del género lírico. Y esto se debe a que la poesía lírica es básicamente la unión que se da entre la música a través de instrumentos musicales, realizada por instrumentos musicales, y la declamación de un poema. En sus inicios, como vamos a ver, la poesía lírica estaba totalmente asociada a la música. Las personas encargadas de transmitir mensajes poéticos lo hacían acompañado de instrumentos musicales. Esto para darle mucho mayor vivacidad a los mensajes que se querían transmitir. Básicamente, cuando hablamos de poesía lírica, en la actualidad estamos refiriéndonos a las canciones que nosotros escuchamos y que sabemos que tienen también la intencionalidad de transmitirnos una emoción. Dependiendo de cómo nos sentimos, así nosotros podemos escuchar música romántica, podemos escuchar música triste, podemos escuchar música alegre. Y también la música, si se fijan, acompaña algunas celebraciones. Si estamos de cumpleaños, hay un tipo de música, si es fin de año, tenemos otro tipo de música y cada una de esas representa las emociones que son típicas para cada eventualidad. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo la poesía lírica ha estado acompañando a básicamente toda la historia de la humanidad, porque en algunas etapas, como en la etapa de la esclavitud de los negros, muchos de ellos interpretaban canciones que justamente representaban el sentir de esa raza que se encontraba en ese caso dominada por sus esclavistas, ¿verdad? Y bueno, comenzando, vamos a decir que cuando hablamos de poesía lírica, estamos hablando de la expresión de la subjetividad, del mundo subjetivo que cada escritor lleva dentro de sí. Básicamente, la poesía lírica nos lleva a la expresión de nuestros sentimientos y emociones. Uno de los sentimientos que ha sido un tema principal recurrente dentro de la poesía lírica es el amor y el desamor. Hasta la actualidad ustedes pueden ver que la mayor parte de canciones que nosotros escuchamos tienden a hablar acerca de un amor muchas veces idealizado, pero también hay muchos que hablan acerca de un desamor y cómo nosotros vivimos esa etapa del desamor que es generada por el desengaño en algunas ocasiones, pero que muchos de estos eventos corresponden obviamente a vivencias propias del escritor o en este caso del poeta o que hoy en día nosotros conocemos como compositor en el caso de la música. Dentro de los orígenes, como ya mencionábamos, cuando nosotros hablamos de la lírica, estamos haciendo referencia a la etapa de los griegos. Los griegos justamente a través de algunas de sus historias o mitos nos plantean de que fue justamente Hermes, el dios mensajero, quien creó ese primer instrumento que se conocía como lira o citara, que estaba conformado por el caparazón de una tortuga, dos cuernos que se atravesaban y tripas de cordero. Eso representaba la cuerda. Y con eso él hacía con ese instrumento de vibración, él generaba alguna melodía que era acompañada o que acompañaba, en este caso, la declamación que se hacía de algunos tipos de poema. Ese instrumento fue dado por Apolo, que luego Hermes se lo da a Apolo, él se lo da a su hermano Dionisio, y él con eso acompaña las festividades conocidas como las festividades dionisíacas, los bacanales, mejor dicho. Entonces, en estas fiestas, que eran fiestas paganas, se acompañaban con estos instrumentos, y estos instrumentos hacían que la gente también se sintiera de alguna manera alegre. Entonces, desde sus orígenes, cuando nosotros hablemos de lírica, vamos a estar hablando propiamente de un género que tiene como principal fin la transmisión de la subjetividad, de las emociones y de los sentimientos que son plasmadas, acompañadas por música de diferentes instrumentos. En su inicio fue la lira, pero en otras etapas de la historia hubieron otro tipo de instrumentos de cuerda que también acompañaron a este instrumento.
Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este género, vamos a ver que va a tener algunas características como son la musicalidad. Esta musicalidad se va a encontrar principalmente, o la vamos a identificar principalmente por el uso que va a hacer de los acentos y cómo estos se van a ir resaltando. En algunas ocasiones va a utilizar la aliteración, que es la repetición de sonidos, de letras o sílabas que le van a dar ritmo a la lectura. También el simbolismo, donde vamos a ver que frecuentemente se van a estar utilizando imágenes táctiles, visuales o incluso olfativas que nos van a generar algún tipo de emoción. Los simbolismos es como, por ejemplo, cuando decimos de que una persona tiene las manos ásperas. Nosotros lo asociamos con algo áspero porque a lo mejor ya tuvimos la experiencia de tocar un paste para lavar trastes y eso nos pareció áspero y podemos decir que eso es áspero. O por ejemplo, podemos tocar a una persona y podemos decir que su piel es suave como las plumas de una paloma, a lo mejor porque ya tuvimos la oportunidad de poder acariciar una paloma. Y ahí se generan los simbolismos. También va a tener la característica de la evocación. La evocación se refiere a que nos va a hacer regresar a momentos de nuestro pasado que significaron algo. La evocación es como que de repente nosotros escuchamos una canción alegre y nos recordamos aquel momento feliz en el cual la vimos, la escuchamos o la bailamos. Pero también tiene el efecto contrario cuando nos hace recordarnos de momentos tristes de nuestra vida. Y por último está la subjetividad. Y en esto se refiere principalmente a que el poeta va a dar parte de sus sentimientos y lo va a transmitir. Recuérdense que cuando ese poeta escribe un poema, escribe una canción, lo está haciendo para aliviar sus emociones. Y nosotros en algunas ocasiones vamos a conectar con algún tipo de música y con otro no. No sé si a ustedes les ha pasado. Antes, cuando nosotros escuchábamos la música de nuestros papás, nos parecía algo anticuado. Pero hoy en día, cuando lo escuchamos, nos parece que tiene más sentido porque nosotros a lo mejor ya estamos llegando al momento de entender mejor esas emociones. Dentro de los autores vamos a ir revisando un poco de la evolución que tuvo este género en diferentes etapas, desde sus orígenes hasta la actualidad, divididos en 4 momentos importantes y citando algunos autores. Recuerden que aquí faltan muchos porque realmente han sido muchos los que han participado en el desarrollo de este bonito género. En sus inicios, justamente ya decíamos que es con los pueblos griegos cuando esto se inicia, principalmente con figuras como Safo de Lesbo, una mujer que justamente se dedicó y que era conocida como la 10ª musa, que justamente recibió este nombre porque ella era muy habilidosa en esto de transmitir las emociones a través del uso de la lira, acompañado de otros representantes como Píndaro y Anacreonte. Luego los romanos, al conquistar a los griegos, también se llevaron la poesía y ahí tenemos a otros escritores como Cátulo o Ovidio, que se encargaron también de utilizar este género. Ya en la época medieval o en el medievo tenemos a Dante Alighieri con su épica religiosa, la Divina Comedia, donde a través de diferentes poemas nos va narrando sus vivencias en el infierno, el limbo y el cielo. Otros representantes también son Guido y Cavalcanti. En América también hubo representación en esta primera etapa antigua con Nezahualcóyotl, un príncipe azteca que también se dedicaba a escribir algún tipo de poesía que se refería principalmente a la fugacidad de la vida, fugacidad de la vida y temas que tienen que ver con la naturaleza por su misma inclinación y dinámica social. La siguiente etapa que revisaremos es la consolidación de las reglas. Cuando hablamos de la consolidación de las reglas, hablamos de esta etapa en el siglo de oro español, europeo, donde vamos a ver que se empiezan a normar las formas en que los poemas deben ser escritos. Y es aquí cuando surge lo que conocemos como la métrica, y justamente la métrica clásica, donde realizamos ese conteo de sílabas, que si son octasílabos, son endecasílabos, etc. Y las combinaciones que se deben tener.
Así que si no les gusta contar sílabas, fue justamente en esta etapa cuando todo esto ocurre entre el siglo XVI y XVII en España durante el siglo de oro. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz escribían algún tipo de poemas que tenían que ver con la religión como tema principal. Luego, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, como parte del movimiento conocido como barroco, también agregaron su parte a través de poemas, culteranismos y conceptualistas. En México, en esa misma etapa, participa Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer monja, una mujer que decide volverse monja, no por el deseo de estar cerca de Dios, sino que principalmente porque a ella le gustaba leer y escribir y era la forma más fácil en aquella época para poder accesar a esto, pero nos regaló con eso algunas redondías muy famosas. La siguiente etapa ya tiene que ver con la renovación, donde vamos a ver que esa etapa clásica es modificada y es agregada nuevas características a esta literatura. En la etapa de renovación llega el movimiento del romanticismo, que sabemos que es el movimiento subjetivo por excelencia, donde se transmiten las emociones en el siglo XIX, a renovar toda esa corriente lírica, ¿verdad? Ahí tenemos a José de Espronceda, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, considerado un postromántico porque él escribía poemas románticos ya cuando este movimiento estaba cayendo. Pero al mismo tiempo surge otro movimiento aquí en América conocido como el modernismo, iniciado por Rubén Darío, donde se crean nuevas reglas. Rubén Darío, en uno de sus viajes, conoce acerca de la lírica francesa, de la métrica francesa, y agrega algunas de esas características a los poemas, como el uso de versos alejandrinos divididos por una pausa. Él agrega la pausa, esta que se conoce cesura, dándole una nueva renovación a este movimiento. Y para finalizar, pues llegamos a la etapa actual, en la que estamos en la actualidad, donde vamos a ver que nuevamente hay un refresco, por decirlo así, una nueva renovación de estas formas de escribir la literatura a través de lo que conocemos como el postmodernismo, Alfonsina Storni, Alfredo Espino, Claudia Lars, la ruptura a través del vanguardismo, donde ya los poemas no se escriben de una manera definitiva, sino que quedan a discreción del creador o del escritor, del poeta. Y tenemos a Federico García Lorca, Vicente Huidobro, César Vallejo y Pablo Neruda como algunos representantes de esta etapa. Espero que les haya quedado claro un poco acerca de la poesía lírica. Recuerden siempre hacer sus anotaciones, dejar alguna duda, anoten sus preguntas para poder resolverlas en una próxima ocasión. Espero que sigan bien, que se encuentren bien. Nos vemos en la próxima.